primero que vamos a decir con respecto a la introducción de la anatomía patológica, nosotros vamos a decir que la anatomía patológica es una ciencia que se encarga de estudiar los diferentes cambios bioquímicos, fisiológicos y estructurales que me puedan llegar a afectar a la célula, que posteriormente me pueda llevar o me pueda conllevar a la enfermedad, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de patología, una anatomía patológica general y una anatomía patológica sistémica, ¿ya? Esto de acá no está en el libro, sino que es algo que yo lo puse como para introducción, para que ustedes lo puedan entender un poco, ¿ya? Cuando nos referimos a anatomía patológica general, nos vamos a estar fijando principalmente en todos los tejidos del organismo, ¿ya? No los vamos a estudiar por segmento. Por ejemplo, cuando yo les digo de una patología de corazón, vamos a estudiar lo que es el corazón, vamos a estudiar lo que son los vasos sanguíneos. Pero ya en la anatomía patológica sistémica ya lo vamos a estudiar en general, todo el sistema, ¿ya? No sé si me dejé entender. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es lo primero. Después lo segundo son los conceptos que les había mencionado anteriormente, ¿ya? Sobre qué es etiología, qué es patogenia, cuáles son los cambios morfológicos y cuáles son las manifestaciones clínicas. En la anterior clase, cuando hablamos de etiología, ¿qué dijimos que era etiología? La causa. Es la causa que me está produciendo la enfermedad, y que esa etiología podía ser varios tipos, pero que principalmente era infecciosa, como por ejemplo bacterias, hongos, parásitos y virus, ¿ya? Que son las que principalmente se ven, ¿ya? Entonces, en etiología es la causa iniciadora de la enfermedad, que se pueden agrupar en dos grandes grupos, como dice ahí. Pueden ser genéticos o pueden ser ambientales. Los ambientales los vamos a agrupar en los que les estaba mencionando, que son las infecciones, los traumatismos, ¿ya? Todo lo que me pueda llevar a una lesión en la que yo tengo relación con el medio ambiente, ¿ya? Y la genética, la etiología genética, se va a basar principalmente cuando nosotros nacemos, que principalmente se ve cuando el papá y la mamá ambos toman la decisión de formar a un bebé, ¿ya? Y que durante esa etapa de desarrollo, ya en la embriogénesis, pueden haber algunas alteraciones en los cromosomas, como ya han debido ver seguramente en el libro de Lachman, como el síndrome de Patau, el de la trisomía 13, trisomía 21. Entonces a eso nos vamos a referir con etiología genética, que son mutaciones hereditarias o adquiridas que presentan variantes genéticas asociadas a otras enfermedades o a diferentes polimorfos que van a encontrarse durante el proceso de embriogénesis, como les mencioné, ¿ya? Y los ambientales, que es lo que les mencioné, infecciones como bacterias, virus, parásitos, pueden ser nutricionales, ya que cuando vimos el tema de atrofia, ya, no sé si se acuerdan, que el músculo se atrofiaba no solamente por el tema de el no hacer ejercicio, sino también de que probablemente no le están llegando los suficientes nutrientes para poder llevar el crecimiento normal del músculo. Nutrientes como por ejemplo el oxígeno, que es un nutriente, es un gas importante. ¿Para qué sirve el oxígeno? Para las reacciones químicas. Reacciones químicas como por ejemplo La mitocondria. en la mitocondria. ¿Qué sucede en la mitocondria? Fosforilación oxidativa. Exactamente, ¿no es cierto? Principalmente en resumen para la formación del ATP, ¿ya? También vamos a necesitar de los diferentes nutrientes que son los carbohidratos, proteínas y las grasas o los lípidos, ¿ya? Entonces, cuando hay una alteración en esos nutrientes, también puede ser una causa de enfermedad. Cuando hablamos de etiología ambiental, ¿ya? Después nos vamos a ir a las químicas o físicas, que las químicas se van a referir, por ejemplo, a un médico, a un doctor que trabaja en un laboratorio, que se pueda llegar a lastimar o se pueda quemar con diferentes sustancias nocivas, ¿ya? A eso nos referimos a lo químico, y a lo físico, principalmente a los traumatismos o a los golpes que podamos llegar a sufrir, ¿ya? Los veo con sueño, los veo decaídos.
Mentira, Y estamos atendiendo, estamos atendiendo. Aquí sí, pero allá atrás lo veo. Kendrick está muy triste. Es más reilón. ¿Ya? Pero le están entendiendo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya. Entonces, si yo les pregunto qué es etiología y cómo se clasifica o de qué forma se presentan, ustedes me dicen. Es la causa y se divide en genéticos y ambientales. En genéticos y ambientales, ¿ya? Perfecto. Ahora, ¿qué es patogenia? La patogenia, como nosotros dijimos, se va a referir a todas las consecuencias, a todo el proceso de cómo se está presentando la enfermedad. Que en la anterior clase, como ejemplo, dimos la tuberculosis, ¿no es cierto? Que durante todo el proceso de la infección por tuberculosis, ¿qué signos y síntomas o qué manifestaciones clínicas va a presentar el paciente? Que ahí vimos lo que es diaforesis, tos con expectoración, bajo de peso, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces a eso nos vamos a referir con la patogenia. Cómo se está dando el proceso de la enfermedad, cómo le está afectando al paciente. ¿Ya? Se apagó. Ya te leí el capítulo 2. Después, los cambios morfológicos. Los cambios morfológicos o estructurales, nosotros nos vamos a referir a qué cambios pueden llegar a presentar las células o los tejidos, como por ejemplo los distintos métodos de adaptación que vimos de las células, ¿no es cierto? Que es hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia igual, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere con los diferentes cambios morfológicos que puede sufrir la célula. Después nos vamos con las manifestaciones clínicas, que es lo que les había mencionado, que se refiere a los diferentes signos y síntomas que me puede llegar a presentar la patología, ¿ya? La enfermedad de la que está cursando el paciente. Ahora, signos patognomónicos. ¿Qué es un signo patognomónico? ¿Alguien tiene algo en mente? Sin leer la diapositiva. Ya le tiraron su lengua. Manifestaciones típicas de esa enfermedad. Sí, otro concepto, otra idea. Hablen. Biomarcador. No exactamente. Hablen. Participen. Sí, con suerte. Puede ser características, pero puede ser estructurales, pero también... ya, es aquello que uno puede observar y es característico de una enfermedad. Exactamente, ¿ya? Signo patognomónico, como dice su nombre. Signo es una manifestación objetiva que puede observar el médico, y patognomónico se refiere a aquel signo característico de una enfermedad. Por ejemplo, si llega un niño y presenta unas manchitas a nivel de la mucosa bucal, unas manchas redondas que mayormente se presentan en niños, ¿en qué enfermedad podemos pensar? Ya. En niños En bacterias de la masa. Ya me acuerdo. se llaman manchas de Koplik. ¿En qué enfermedad se ven las manchas de La Koplik? clase de Chester. La clase de Nada. Hablen, si se equivocan, ¿qué importa? No, exactamente. El único que participa. Faringitis podría ser. No necesariamente tampoco. Tampoco. ¿Cómo? bacteriana. Nada. Sarampión. No sabemos. La mancha de Koplik se presenta en la mucosa bucal, en las encías, que principalmente es en niños. No, en la mucosa bucal, como dije, adentro. Sarampión. Ese es uno de los signos patognomónicos. Porque yo les digo a ustedes, a ver, ¿la mancha de Koplik se puede ver en la tuberculosis? No, no ve. ¿Se puede ver en una meningitis? No lo ve. ¿En qué se ve solamente? En sarampión. A eso se refiere con signo patognomónico, ¿ya? Que es característico y solo se presenta en esa enfermedad, ¿ya? A nivel de, ¿cómo es que se llama? A nivel de la mucosa bucal, Ahí. ¿ya? Por ejemplo, tenemos lo que es los cuerpos de Aschoff, que los cuerpos de Aschoff principalmente se ven en una fiebre reumática aguda a causa de una necrosis miocárdica,
que ya vimos en la anterior clase un poquito de cómo funciona esa necrosis miocárdica, ¿no es cierto? Que empezaba de cómo el vaso sanguíneo podía sufrir una obstrucción y cómo por esa obstrucción no le llegaba la suficiente perfusión sanguínea al corazón, ¿no es cierto? Y si no le llega la suficiente perfusión sanguínea al corazón, ¿qué pasa? No hay oxígeno. No hay oxígeno, no hay nutrientes, porque esa es la principal función de la sangre, ¿verdad? Llevar lo que es nutrientes y oxígeno. Y si la célula no tiene ni nutrientes ni oxígeno, ¿qué va a empezar a hacer? Se va a morir, ¿ya? Entonces, necrosis en miocardio, cuerpos de shock, por fiebre reumática aguda, ¿ya? Después lo que son los bastones de Auer, que principalmente se la ven en leucemia, ya que la leucemia es el famoso cáncer sanguíneo que se presenta principalmente en niños, ¿ya? Después tenemos lo que son los cristales de Charcot-Leydig, ¿ya? Que esos cristales de Charcot-Leydig, principalmente cuando lleven parasitología, no sé si alguno ha debido escuchar de los cristales de Charcot-Leydig, ¿no? Ya, los cristales de Charcot-Leydig principalmente se pueden presentar en las heces fecales por infecciones parasitarias. 1 o 2 se pueden presentar de igual forma en un asma bronquial o en una tuberculosis, ¿ya? Pero principalmente los cristales de Charcot-Leydig se presentan por parasitosis, ¿ya? Que eso lo van a ver cuando lleven parasitología, ¿ya? Entonces, el signo patognomónico decimos que es aquel signo característico que forma parte o me está diciendo a gritos es tal enfermedad, ¿ya? A eso nos vamos a referir. Entonces, esos son los signos patognomónicos. Ahí hay más signos patognomónicos, ¿ya? Como por ejemplo los anillos de Kaiser y Fleischer, que principalmente esos anillos de Kaiser y Fleischer se presentan a nivel del globo ocular, principalmente en el iris, en la cual empieza a presentar una coloración de color cafecito, no sé si lo ven. Esos anillos de Kaiser y Fleischer lo explicaba en el libro de Ross de histología. ¿Quiénes pasaron con Sangüesa? No había clínica, eso era con Laguna. ¿Quiénes pasaron con el doctor Sánchez? Yo no me leía los signos clínicos. Fabio. ¿Decía o no decía ustedes que se lo comieron ese libro? ¿Decía? ¿Ya? ¿Qué pasa? Esos anillos de Kaiser y Fleischer se presentan principalmente en la enfermedad de Wilson. ¿Qué pasa? La enfermedad de Wilson se caracteriza porque hay un aumento, exactamente, hay un aumento de la concentración de cobre en circulación sanguínea. ¿Y por qué se da ese aumento de cobre en circulación sanguínea? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué puede ser? No sé, díganme algo que sea. Falla hepática. No necesariamente, pero está por ahí. Tiene que ver con el hígado. Entonces está ahí. Mala metabolización del cobre Más o menos. no sintetiza bilirrubina. ¿Nada? ¿No se le ocurre nada? No glucosa. ¿Cuáles son los transportadores sanguíneos que tenemos en sangre? De cobre. ¿Cómo se llama? No me digan albúmina porque la albúmina no me transporta cobre. Es un transportador, sí, pero no me transporta cobre. No había, tiene. Eso lo vieron en histología. Solo hemoglobina. Otra vez voy a tener que leer todo. Ya pues, ustedes son lo mejor de lo mejor. Los mejores. Y no, yo vi que todo el mundo se aplazó. Pasaron con los 10 puntos. ¿Cómo se llama la proteína que se encarga de transportarme cobre? Comienza con C. Cobre, me hace. Cobreácido. Obrulina. Proteína Ceruloplasmina. La ceruloplasmina es la proteína transportadora que se encarga de transportarme el cobre. ¿Y qué pasa en la enfermedad de Wilson? No hay una buena síntesis de ceruloplasmina. Entonces, ¿qué pasa? Esa ceruloplasmina, que es lo que estaba diciendo su compañero, su función es llevar el cobre al hígado.
para que el hígado lo metabolice, la lleve a circulación sanguínea y sea excretada por vía fecal o por los riñones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo ese transportador? ¿Qué se va a empezar a concentrar harto en sangre? El cobre, porque no hay quien me lo transporte al hígado para que se excrete ese cobre, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad de Wilson se caracteriza porque hay un defecto en el transportador de cobre y se caracteriza por un aumento de la concentración de cobre en sangre, ¿ya? Y uno de sus signos patognomónicos es los anillos de Kaiser y Flesch, ¿ya? Que es donde se ve principalmente que presenta la enfermedad. ¿La entendieron? Sí. Bien. ¿Ya? Y ahí están las manchas de Koplik, que es lo que les decía, que es diagnóstico de sarampión, que se presentan en la mucosa bucal, ¿ya? Los cuerpos de Lewy, que principalmente se ven en la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué se da la enfermedad de Parkinson? Eso lo vieron en anatomía. Deficiencia de dopamina, ¿no es cierto? ¿Y quién se encarga de sintetizar la dopamina? ¿Las células nerviosas de qué zona? ¿De qué área? No, hasta ahí nomás yo. ¿Qué? ¿Quién? ¿La cuál? Exacto. ¿Se acuerdan que en mesencéfalo teníamos lo que es una sustancia negrita que se encarga de sintetizar dopamina? ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? ¿Hay alta dopamina o baja? Baja, ¿no es cierto? Y es porque hay una alteración en esa zona. ¿Ven cómo es importante anatomía y histología? ¿Ya? Entonces repasen anatomía y histología, porque con eso no es la base para que yo pueda saber la patología, ¿ya? Entonces los cuerpos de Lewy es característico de no sé quién de los auxiliares mencionó que Sangüesa hizo una pregunta trampa de los linfocitos, o sea que vuelve a preguntar también de cosas de Ross, de histología. No me digas eso. Muchas 6 materias. Hay que denunciar. 7 me parece. Materia pasada, materia olvidada. No sé qué auxiliar dijo que era pregunta trampa de Sangüesa de una de las... Doña, No era Doña, no me acuerdo qué auxiliar. Rolando. No, pues sí, yo no No era de la Sangüesa. Era Roy. Ah, ya, Jorge. De todas formas, al terminar la clase voy a mostrar PES del primer parcial. Belleza, o sea. ¿Ya? Del primer parcial. Le queremos dar Tengo unos 20 documentos de puras PES. Te juro que está.